Vamos al segundo bloque, pero no se olviden, excelenciamedica@gmail.com o Facebook de Excelencia Médica, pueden ingresar y todas las dudas o preguntas que tengan al respecto del tema anterior y del tema que vamos a charlar ahora con Marta Pica, trabajadora social especializada en discapacidad. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. Buenas tardes, muchas gracias. No, por la por invitación. favor, al contrario, creo que es un tema que viene, que es muy importante, que estoy segura que en los pocos minutos que tenemos no lo podemos contar todo, pero sí es importante que la gente sepa que los lugares donde puede estar, qué es discapacidad y dónde tiene que dirigirse para poder saber todos los trámites que hay. Es por eso que hoy Marta nos va a contar un poquito de qué se trata. Pero ¿sabés qué, Marta? Me parece que el tema más importante en principio es definir a quién llamamos personas con discapacidad o qué es la discapacidad, ¿no? Exacto, el tema el concepto de discapacidad es definido por varios organismos. Yo para hoy preferí elegir lo que dice la legislación nacional, específicamente la ley 24.901, que es el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Entonces te voy a interrumpir un segundito. Sí. Prestaciones básicas para discapacidad quiere decir que hay toda una rama de prestaciones que quizás mucha gente no sepa, que no está relacionado con su obra social o con su prepaga o con lo que, si no tiene obra social. Esto no tiene nada que ver, ¿no es cierto? Es para todas las personas que sufren discapacidad. Exactamente. Bueno, la ley dice que se entiende por persona con discapacidad a todas aquellas personas que padezcan una alteración funcional. Esta puede ser permanente, puede ser esporádica, ¿sí? Puede ser mental, puede ser sensorial, ¿sí? Motora. Puede ser motora, ¿sí? O sea, toda aquella persona que padezca una alteración de sus funciones, ¿sí? Se considera discapacidad. Por ejemplo, la visual. Por ejemplo, la visual, la discapacidad auditiva, ¿sí? La discapacidad motora, la discapacidad visceral, que mucha gente, o sea, que no son reconocidas visiblemente por el resto de la sociedad, sobre todo cuando muestran un pase libre en un colectivo. Hay que explicarle que es una discapacidad visceral que no está a la vista del resto de la población. ¿Tienes ¿Sí? algún ejemplo para darme de Sí, por ejemplo, patologías? alguna patología relacionada con las personas que se dializan, ¿sí? Que tienen problemas con los riñones o de corazón, ¿sí? O respiratorios. Por ejemplo, un EPOC severo, que es una enfermedad pulmonar crónica severa, podría llegar a tener un certificado de pase de viaje. Siempre y cuando la Junta Evaluadora de Discapacidad considere que esa persona tiene limitadas sus funciones y ello le impide realizar las actividades normales, como puede ser sostener un empleo, sí, puede acceder a un certificado de discapacidad. Bárbaro. Esto es importante porque mucha gente no conoce la discapacidad visceral. Exacto. Por ejemplo, el diálisis, ¿no es cierto? Que es el tema importantísimo porque hay mucha cantidad de gente en diálisis y que esto seguramente que no lo saben. Sí. Entonces, esta ley habla de discapacidad y quién padece de discapacidad. Exactamente. ¿Cuáles son los derechos de las personas que tienen discapacidad? Esta ley específicamente dice que las personas con discapacidad tienen que recibir una cobertura integral de todas las prestaciones que necesite. Cuando dice integral, entiéndase total. Son todas las prestaciones que necesite sin tener límites de cantidad, por ejemplo, de prestaciones. Por ejemplo, no son generalmente las coberturas de las obras sociales o prepagas estipulan 10 sesiones mensuales o de kinesiología, 20, de kinesiología o de psicología. Son tanta cantidad de sesiones estipuladas para un año o dentro del mes. En discapacidad no hay límite ni tope. Si la persona necesita 20 sesiones semanales o mensuales o anuales, es indistinto. Son la cantidad de prestaciones que indica el médico tratante. Bien. Siempre y cuando tenga acreditada su discapacidad. ¿Todo el mundo tiene acreditada su discapacidad? ¿Cómo la acredita? No todo el mundo. No todo el mundo conoce que tiene que tener un certificado que se llama Certificado Único de Discapacidad. CUD. Exacto, se lo denomina últimamente CUD, ¿sí? Mucha gente no lo sabe,
que a través de este certificado puede acceder a todas las prestaciones. Y también hay muchas personas que piensan que por tener un certificado de discapacidad no pueden acceder, por ejemplo, a un empleo. Yo lo que les quiero transmitir es que teniendo un certificado de discapacidad, si la persona está en condiciones de emplearse, lo puede hacer. Siempre de acuerdo que ese empleo tenga que ver con esa discapacidad. Exactamente, exactamente. Esto no tiene que tener restricciones para un acceso a un trabajo. Muchas personas piensan que el tener un papel que diga que esa persona tiene discapacidad lo puede llegar a mostrar o a presentarse en desventaja con otras personas en su misma situación. No debería ser así. Es más, pero existe. No tiene la obligación de mostrar el certificado de discapacidad si no es necesario. O sea, yo no tengo que llevar el certificado y mostrárselo en un club donde practico un deporte a toda la gente. Pero aquellas personas que no tienen certificado de discapacidad, que quizás sea porque no lo saben, muchas personas sí hacen un trámite que es el de pensión, porque el paciente con discapacidad puede tener una pensión del Estado. ¿Cómo se unen estas dos situaciones? ¿Es una u otra? ¿Hay que tener una para tener la otra? ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas y cómo se maneja? Esa es una situación que generalmente tiende a confusión. La gente se confunde. Lo que es el trámite para solicitar la pensión, en la cual le solicitan el llenado de un formulario, ¿sí?, que entrega Desarrollo Social o lo entrega al municipio, ¿sí?, lo confunde con el certificado de discapacidad. Piensa que eso es el certificado de discapacidad, que es lo mismo. Y son dos cosas completamente distintas. Uno le permite el acceso a obtener el beneficio de lo que es la pensión por discapacidad. Y el otro certifica su discapacidad y lo puede presentar ante los distintos organismos que lo requieran. Algo importante que te quiero contar... Si yo puedo redondear un poco el tema, porque por ahí lleva a confusión pensar que para que te den una pensión tiene que certificar que tiene una discapacidad. Lo certifica la Junta Médica del organismo que le otorga la pensión. Y no tiene nada que ver, ya con eso quiere decir que la persona no tiene un certificado de discapacidad. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre tener los dos o tener uno? Y entonces, es preferible siempre que sobre el formulario y no que falte. Cierto, eso es cierto. Pero a mí me da alguna ventaja tener un certificado de discapacidad, aparte de tener el de la pensión. Sí, por supuesto, porque el certificado de discapacidad puede tramitar el pase libre de colectivos. En el subte también puede tramitar su tarjeta de pase libre para el subte y para los viajes de larga distancia. Bien. Sí, o sea, las personas con discapacidad hoy tienen libre movilidad. Pacientes, personas con discapacidad visual, motora o auditiva, de cualquier tipo, o visceral, pueden tener el pase libre. Exactamente. Lo tienen solamente con el certificado de discapacidad y no con la pensión. Exacto. Y si yo no tengo obra social, es una cosa. Si hago el certificado de pensión, ahí sí el Estado me da una obra social, que en este caso, ¿cuál es? ¿Es del Estado? En realidad lo que le dan es PROFE. PROFE, mal entendida como obra social, es un programa federal de salud. Y lo que brinda son prestaciones en los lugares públicos de atención. El problema que tiene esto es que la atención es limitada, porque un hospital no puede brindar la cantidad de sesiones que necesita cada paciente por una cuestión de disponibilidad de profesionales y de tiempo, ¿sí? Entonces, PROFE no es una obra social, es un programa que da el Estado. Exactamente. Perfecto. En conjunto con la pensión. Exactamente. Si una persona tiene una pensión y tiene este programa federal de salud llamado PROFE, puede acceder a una obra social también en el caso de que el familiar que esté a cargo o la propia persona, bueno, la propia persona no, porque ya estaría en relación de dependencia. Claro. Si el familiar que esté a cargo puede tramitar, inscribirse como monotributista. Aquellas personas que no están en relaciones de dependencia se pueden inscribir como monotributista, con lo cual acceden a tener una obra social y así poner a su familiar con discapacidad a cargo.
que le brinda esa obra social entonces a esta persona con discapacidad. Exacto, le brinda una obra social sindical, ¿sí? Que por ley nacional está obligada a cubrir todas las prestaciones de salud. Bien. De la persona con discapacidad. ¿Qué sucede si es una prepaga? Bueno, estamos hablando de sindical, quiere decir las que tienen las obras sociales. Exacto. En cambio, las prepagas son las que uno paga para tener su obra social. Correcto. Ahí ya... En el caso de las obras de la medicina prepaga, ¿sí? La medicina prepaga brinda un servicio de salud y tiene que cubrir como mínimo lo que cubren las obras sociales sindicales. Y como las obras sociales sindicales tienen que cubrir todas las prestaciones de discapacidad, por ende la prepaga también debe cubrir todas las prestaciones de discapacidad. ¿Sí? Bien, o sea... a ver, pasado al limpio. Pasado al limpio. Las personas con discapacidad, sea cual sea la obra social que tengan, sí, tienen derecho a recibir todas las prestaciones que necesitan. Cuando digo prestaciones, entiéndase prestaciones, distintos elementos como puede ser un audífono, un par de lentes. Con respecto a los audífonos, algo importante que la gente no sabe, hay personas que tienen audífono y no tienen para comprar las pilas. Las pilas son, si bien puede ser, un costo puede ser reducido, hay gente que no tiene para comprarlas periódicamente. Las pilas es un elemento accesorio a lo principal que es el audífono. Sí. Y como esa persona no puede escuchar si no utiliza el audífono, por ende también la cobertura se extiende a las pilas. A las pilas del audífono. Exactamente. Pero por ejemplo, si esa misma persona tiene otros procesos que no tienen que ver con su disminución auditiva, como un proceso como cualquier otra persona, sí, ese programa médico obligatorio del que me hablas, ¿cubre también todo, absolutamente todo el 100%? Por ejemplo, sí, una neumonía, necesita antibióticos. Sí, perdón, cuando hablamos de discapacidad no hablamos de plan médico obligatorio. No, entonces... Porque el plan médico obligatorio es restrictivo, a mi entender, ¿sí? Por ejemplo, perdón que te lo diga, que te lo aclare, no es así, me parece muy importante. Es un programa que tiene determinada cantidad de prestaciones. Exacto. Yo me pregunto si aquel que tiene una discapacidad y que tiene el 100% de todo esto, sí, por ley, cuando le suceden otras cosas, también tiene derecho al 100%. Claro, no, en ese caso no. No. O sea, va a recibir la cobertura que tenga su obra social. Puede ser un descuento de un 40% de medicamentos o un 70%, depende que corresponde los planes. Eso sí corresponde al PMO. Exacto. Ya se nos fue el tiempo, Marta. Realmente es muy interesante y muy importante lo que vos estás diciendo. Y creo que queda algo que vos nos digas. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Dónde comunicarse? ¿Podemos dar nuestro mail y que se comuniquen para saber? ¿Sí? Queda pendiente hablar de la pirámide jurídica. Bien. La pirámide jurídica, que es interesantísima, ¿te podemos invitar para otro programa y seguimos charlando? Por supuesto, ¿cómo no? Se nos fue el tiempo, verás. Realmente es muy importante que la población esté aprendiendo este tipo de cosas, porque son cosas muy importantes, porque es el derecho y porque están las leyes. Y justamente no hemos hablado de la pirámide, no importa, la vamos a invitar a Marta para una nueva vez que nos venga a contar acerca de las leyes. Por el momento te agradezco muchísimo y ustedes ya saben, excelenciamedica@gmail.com, manden todo lo que quieran que Marta lo va a recibir. Gracias.